Bien, cuando hablamos de las máquinas térmicas nos referimos a la segunda ley de la termodinámica. En las máquinas térmicas de la segunda ley de la termodinámica me dice lo siguiente. La segunda ley de la termodinámica establece cuáles procesos puedan ocurrir y cuáles no en la naturaleza son los siguientes. Ejemplos de procesos que son consistentes en la primera ley de la termodinámica, pero que proceden de un orden gobernado por la segunda ley. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando dos objetos a diferentes temperaturas se oponen en contacto térmico entre sí, si se ponen en contacto térmico entre sí, la energía térmica del sistema fluye, voy a poner con resaltador, o con puntero mejor, en esta parte de acá, cuando los objetos a diferentes temperaturas se oponen o se ponen en contacto térmico entre sí, la energía térmica siempre fluye del objeto más caliente al objeto más frío, nunca del más frío al más caliente. Ahí se va en la parte, ¿se acuerdan que vimos el enunciado de Celsius? ¿Qué me decía? Que quería transferir de una fuente fría a una fuente caliente espontáneamente, por sí solo. Pero sabemos que la condición nunca se va a dar eso, porque solamente se transfiere calor de una fuente caliente a una fuente fría. Para poder hacer ese trabajo de llevar de una fuente fría a una fuente caliente, necesito de un elemento externo, que ese elemento externo es un trabajo. Necesito darle trabajo al sistema para poder transferir de una fuente fría a una fuente caliente. Aquí no cumpliría con el enunciado de Clausius. Esto de acá me dice lo que va, sí o sí, espontáneamente pasa. Ahora, otro. Una bola de hule que se deja caer al suelo rebota varias veces y finalmente queda en reposo. Pero una bola que se encuentra en el suelo nunca empieza a rebotar por sí sola. Eso es lo que nos dice en relación a esto. Que es imposible que algo que esté en el suelo comience a rebotar. En cambio acá, si se encuentra a una altura, cae y rebota. Pero si está en el suelo, no va a generarse ni un movimiento. Es lo mismo que una fuente fría nunca va a transferir a una fuente caliente. Siempre va a ser de una fuente caliente, comienza a decaer la temperatura. Eso es lo que está pasando. De una fuente caliente siempre va a transferir a una fuente fría, pero nunca de una fuente fría a una fuente caliente. Ahora, esto también es lo siguiente. Debido al choque de las moléculas del aire y la fricción, en un péndulo oscila, finalmente se tiene un péndulo en suspensión. La energía mecánica se convierte en energía térmica. La transformación es inversa a la energía que nunca se ocurre. ¿Qué quiere decir? Para que aumente la fricción de un cuerpo, de un péndulo, tiene que haber fricción. Si no tiene esa parte, no va a tener energía mecánica que se va a transformar en energía térmica. Pero estos son ejemplos que nos dan este criterio del primero. Esto es la parte de termo, estos son ejemplos como una referencia. Esto de aquí. Esto es lo que van a ustedes realizar en los ejercicios. ¿Qué me dice? Aquí pueden ver la representación de un esquema de una máquina térmica. La máquina térmica absorbe energía térmica de calor que se produce en un depósito caliente que libera energía de una térmica de fuente fría al depósito frío y efectúa un trabajo. ¿Qué me dice? Que aquí van a tener una fuente, una caldera puede ser, un ejemplo, que me va a generar calor que va a suministrar al sistema. Ese calor va a ser una fuente caliente. Pero después de esa fuente caliente va a transferir a un depósito frío.
Pero en esas transformaciones de calor me va a generar un trabajo mecánico. Me genera transformación de una energía térmica a una energía mecánica. Eso es lo que me lleva. Y esto es lo que van a realizar. En ejercicios simples le va a dar un TS, que es la temperatura de fuente caliente, un QC, calor de la fuente caliente, un Q sub F, calor de la fuente fría, un TF, temperatura de la fuente fría, y W, el trabajo neto que va a realizar el sistema. Ahora sí. Y aquí viene la primera parte donde vemos que el calor neto es igual a la diferencia del calor de entrada menos el calor de salida. En pocas palabras, calor caliente, fuente caliente menos la fuente fría. Y ese calor neto es igual al trabajo neto. Trabajo neto entonces va a ser igual al calor, a la fuente caliente o el calor suministrado menos el calor perdido o al calor de la fuente fría. Esas son las ecuaciones que van a trabajar. Donde la eficiencia térmica no es nada más, que en esto ustedes lo van a ver con la letra N, en el ejercicio que hagamos, al trabajo neto sobre el calor suministrado, sobre el calor de la fuente caliente, sabiendo que el trabajo neto es igual al calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente. Y aquí podemos simplificar. Calor de la fuente caliente sobre calor de la fuente caliente me da 1, menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente fría. Esto me va a dar un valor entre 0 y 1. Nunca puede ser más de 1 y nunca puede ser menos de 0. Porque cuando hablamos de eficiencia térmica, hablamos de porcentaje. Lo máximo que puede llegar es al 100% y lo mínimo que puede llegar es al 0%. Ahora sí. Y aquí ven la transformación del enunciado de Kelvin-Planck que me hizo la segunda ley, que establece lo siguiente. Es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo nos produzca un efecto que absorba energía térmica en un depósito y la realización de una cantidad de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si solamente tengo una fuente caliente, no voy a poder convertir eso en trabajo. Necesariamente necesito de otra fuente para que haya transferencia de calores y esa diferencia de calores me genere un trabajo mecánico. Si no hay, no se puede. Y aquí podemos ver un proceso reversible y irreversible. Por ejemplo, en un proceso reversible puede efectuarse de manera tal que en un sistema a su alrededor hayan sus condiciones iniciales. Exactamente. Por ejemplo, aquí tienen un muro y aquí tienen una membrana donde está separando el vacío con un gas. Y en esta parte de acá pueden ver lo siguiente. Una porción de arena, un depósito caliente que va a tener acá, pero se encuentra aquí separados. Refrigeración y bombas de calor. Cuando hablamos de refrigeración y la bomba de calor, son máquinas térmicas que operan a la inversa de la máquina que absorbe energía térmica en forma de calor. Calor frío del depósito frío y entrega energía a la fuente caliente. Este depósito caliente es la que va a tener la ganancia de calor o el calor de mayor, el calor suministrado que va a tener la máquina y el otro va a ser el calor que está perdiendo el foco frío. Esto se puede lograr si se hace un trabajo sobre el refrigerador, que quiere decir que necesito darle un trabajo para que realice la operación. Si no hay un trabajo externo, no se hace ese efecto de una fuente fría ir a una fuente caliente. No se puede dar. Y aquí está el enunciado de Clausius, que me dice, es imposible construir una máquina que opere en un ciclo que no se produzca ni un efecto más que la transferencia de energía térmica continuamente en un objeto a otro de mayor temperatura. ¿Qué quiere decir?
que de una fuente de menor temperatura no se puede transferir espontáneamente a una fuente de mayor temperatura. Necesariamente necesito darle un trabajo mecánico al sistema para que pueda realizar esa función de transferir. Y estos son los dos diagramas que van a trabajar. Uno, el diagrama esquemático de un refrigerador. ¿Qué pasa en un refrigerador? Va a entrar trabajo, va a ir de una fuente fría a una fuente caliente, pero necesito darle trabajo para que eso suceda. Esto es la máquina térmica que van a tener. En este caso es una máquina de refrigeración. T sub C, la temperatura de la fuente caliente, la temperatura más alta. Q sub C, el calor más elevado, la fuente caliente. Q sub F, la fuente fría. Y T sub F, la temperatura de la fuente fría, la temperatura menor. Y el trabajo que ustedes ya lo saben cómo se mide. En kilojoules le va a dar mayormente. Ahora, y el diagrama esquemático de un refrigerador, imposible. Esto no se puede dar. Que sea de una fuente fría a una fuente caliente, pero aquí no hay trabajo. Si no hubiese trabajo, esto no sucede. Necesariamente tiene que haber un trabajo para que esto funcione. Este sí sirve. Este lo voy a subrayar. Este de acá sí cumple. Este no cumple. Esto no se puede dar. Esto sí se da. Si hay un trabajo extra sobre la máquina, puede ser la transferencia de una fuente fría a una fuente caliente. Pero si no hay un agente externo, como hay acá, esto nunca va a suceder. Nunca se va a generar que de la fuente fría vaya a la fuente caliente. Sino al revés, que esto siempre va a ser de la fuente caliente a la fuente fría. Ahora sí. Esta es la parte del funcionamiento de los sistemas de refrigeración domésticos, que esto ustedes ya lo conocen, las heladeras, aires acondicionados, es lo mismo. Ahí pueden ver el motor, el sistema de filtro que va a tener esta parte de acá, el sistema del filtro. Un sistema de enfriamiento que va a tener a través de tubos capilares. Aquí cede calor, está saliendo el calor, y aquí está ingresando el calor en el interior. Y aquí ven la parte de la eficiencia que va a tener una máquina térmica, pero de un sistema de refrigeración, de una fuente fría a una fuente caliente. Ahora, cuando hablamos de la eficiencia, van a aprender lo que es un COP, que es un COP, un coeficiente de operación para una bomba de calor o para un sistema de refrigeración. El COP para un sistema de una bomba siempre va a ser el calor suministrado de la fuente caliente, Q sub C, sobre el trabajo neto. Esa es su fórmula del COP. Esto de acá es igual al coeficiente de operación COP de una bomba de calor BC. Eso. Ese coeficiente de operación va a ser el calor suministrado sobre el trabajo neto. Para un proceso real se trabaja con calores y para un proceso ideal se trabaja con temperaturas, que es lo mismo. Esto de acá es real. Y este COP, voy a borrar esto. Ese COP sigue siendo de la bomba de calor, BC,
pero esto es ideal. Ideal y real. Cuando trabajan procesos reversibles ideales, este COP que saqué con temperaturas tiene que ser igual al COP que saqué con calores. Si es reversible y es ideal. Pero si el COP real, o el COP diré, si el COP ideal es mayor que el COP real, es un proceso real, irreversible. Y nunca se va a dar que el COP real sea mayor que el ideal, porque esto es al 100% y aquí va a tener una pérdida. Entonces, nunca puede superar al 100%. Y para el sistema de refrigeración es similar. Lo que cambia es, debe de ser la fuente caliente sobre el trabajo neto o hacer la fuente fría sobre el trabajo neto. Y este es un COP de refrigeración, coeficiente de operación de una máquina de refrigeración. Ref. Y esto, como es con calores, esto es real. Y esto, como está en función de las temperaturas, este COP es ideal. Sigue siendo del sistema de refrigeración, ref. Pero esto es ideal. Estas son las dos fórmulas que vamos a ocupar también. Aquí, de igual manera, el COP ideal, si es igual al COP real, el sistema es ideal irreversible. Ideal irreversible. Pero, si el COP ideal es mayor que real, es un proceso real y también es irreversible. Nunca se va a dar que el COP real sea mayor que el ideal. Esas son las ecuaciones que vamos a trabajar también. Y aquí están los tipos de máquinas térmicas. Uno, el enunciado de Celsius, y aquí podemos ver un motor. No se puede transferir de una fuente fría a una fuente caliente si no hay un trabajo. Y un ciclo de motor de una máquina térmica siempre va a ser de una fuente caliente a una fuente fría, me genera un trabajo positivo. Esto no sucede en el enunciado de Kelvin-Plan, que una fuente caliente me genere trabajo. Esto de acá no funciona. Esto tampoco. Pero esto sí, a esto se le llama máquina térmica. Un ciclo calorífico. Un ciclo de Carnot dentro de acá. Y aquí en la parte de refrigeración que vemos acá, de Kelvin-Plan y de refrigeración, esta parte de acá no cumple. Pero esta parte donde ingresa el trabajo puede hacer el funcionamiento de una fuente fría a una fuente caliente. Eso sí puede funcionar. Y esto no es posible. Ahora sí. Y aquí pueden ver un ciclo en paralelo. Aquí pueden ver una máquina térmica de calor junto con una máquina de refrigeración. Esta máquina de calor desprende trabajo. Y este trabajo ingresa a la máquina, haciendo que esta fuente fría suba a la fuente caliente. Ya esto es parte del sistema de compresiones, adiabático, expansión. Esto lo van a ver en termos, esto no. Ciclo de Carnot, los procesos que se dan en gases de expansión. Esto posiblemente sí. Puede ser que el ingeniero le pregunte un ciclo así, como lo ven acá,
y ustedes tengan que hacer estas deducciones de los procesos. Por ejemplo, del proceso de A a B, ¿qué está pasando? De A a B. De A a B genera calor. Y el trabajo de A a B va a ser igual al número de moles por R por la temperatura de C por el logaritmo de los cambios de volumen. Del volumen de B a un volumen de A. Que vamos a tener acá. Ese es el calor generado en C. El proceso de B a C, de acá a acá, es un proceso adiabático, no hay calor. Si no hay calor, aplican la ecuación para un proceso adiabático. Temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1. Y así pueden encontrar el punto C. De C a D es un proceso también que genera calor que va a ser igual al trabajo generado, que es lo mismo que está anteriormente acá. Es lo mismo. Y la etapa final que va a ser de D a A también es adiabático, no hay calor. Y aplican la ecuación de acá. Es la misma. Y la eficiencia de la máquina es nada más que la suma de todos los calores dividida entre el calor suministrado C. Nada más. Igual con las temperaturas lo puedo hacer. Si es que quiero que sea para demostrar si es real o ideal. Esta es teoría nada más. Estos son ciclos de un motor a gasolina, un ciclo Otto. Eso lo van a ver en Termo 2. Ciclo Otto, ahí lo tienen, la relación de compresión, el sistema de eficiencia. Un ciclo diésel, también lo van a ver en Termo 2. En base a los mismos principios que han visto. La ecuación de la entropía, que ya lo vieron anteriormente, de la segunda ley. Un estado ordenado, un estado desordenado. La variación de entropía que era igual en un ciclo de Carnot. Esto ya lo vimos anteriormente. Proceso de función, reversibles. Para un gas, ¿cómo se expresa? Si es cuasi equilibrio, lo mismo que hemos visto anteriormente. Para procesos isotérmicos, lo mismo. Ya. Ahora sí. Ahorita le voy a indicar. Ahora sí. Ahora lo que vamos a ver son las fórmulas, que es lo más importante que van a ocupar.
Ahora sí. La máquina térmica y los procesos que van a ver. Esto es lo que van a realizar. Y el esquema tienen que hacerlo tal como están viendo acá. En una máquina térmica, convierte parcialmente el calor en forma de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se extrae calor de un foco caliente, se convierte en trabajo y cede calor al ambiente en un foco frío. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente caliente, no todo el 100% se va a convertir en trabajo. Va a ceder calor al ambiente. Entonces, será pues un 30, 60% del calor que se va a transformar en forma de trabajo. No toda la energía calorífica se puede convertir en trabajo. Siempre va a haber calor que se está perdiendo. Entonces, de esta fuente caliente, el calor que va a generar siempre va a ser mayor a cero y esta puede ser que también sea menor a cero, independientemente. Pero el trabajo siempre va a ser mayor a cero. Y siempre va a ir de una temperatura caliente a una temperatura fría, de una fuente caliente de calor a una fuente fría de calor. Eso se va a convertir en trabajo. Este es el esquema que tienen que realizar. Por ejemplo, si le entra un ejercicio de sistema de una máquina térmica, siempre fíjense el sentido de la flecha. Este es para una máquina térmica. El sentido de la flecha es que de la fuente caliente va a la máquina térmica y de la máquina térmica sale a la fuente fría. Y el trabajo siempre sale de la máquina. Esto es lo correcto que se debe aplicar. Eso no se van a olvidar. Esto sí, está bien. Y aquí está cómo debo calcular lo siguiente. Para funcionar una máquina térmica, es un ciclo donde estado es el último que se tiene la misma temperatura. ¿Qué quiere decir? Si es a proceso isotérmico, la variación de energía interna era cero. Entonces, en este caso, el trabajo va a ser igual a la suma del calor de la fuente fría más la fuente caliente. Y eso siempre va a ser mayor a cero. El área de dispositivo cerrado en el ciclo representa un diagrama de presión-volumen. Si es ideal, voy a tener que el trabajo generado va a ser igual al calor suministrado. Y ese calor suministrado se va a ver en un rendimiento térmico. Y ese rendimiento térmico va a ser nada más que el trabajo neto sobre el calor suministrado. Y eso también es igual al calor suministrado más el calor que se está perdiendo sobre el calor suministrado. Y son valores absolutos, siempre van a ser valores positivos, nunca negativos. Y cuando aplique esto, voy a tener que el rendimiento va a ser igual a 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente. Ahí yo puedo obtener el rendimiento de la eficiencia de la máquina. Estas ecuaciones son las que se van a ocupar para en forma de calor. Solamente trabajan con 3 variables, simple, no es nada complejo este ejercicio. Aquí pueden ver un sistema isotérmico, adiabático, isotérmico y adiabático. Estos son los procesos que se realizan. Esto de acá no va a preguntar. Y aquí tienen los procesos de expansión isotérmica a temperatura constante. ¿Cómo hacen la relación cuando es a temperatura constante con el diagrama PV-NRT? Ocupan la ecuación de los gases. Presión por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y si quieren el trabajo o el calor, que va a ser lo mismo, va a ser de esta manera. Y siempre va a ser mayor a 0. Esto lo van a utilizar como su formulario. Lo mismo para el proceso de expansión adiabático. Cuando el calor es 0, pueden ocupar compresión y volumen elevado a la gamma o temperatura y volumen elevado a la gamma menos 1. Para encontrar la relación de un estado inicial a un estado final. Y siempre el calor va a ser 0, solamente va a haber trabajo y va a ser a volumen constante. Esto está resumido para que ustedes directamente lo puedan copiar y lo puedan obtener en su formulario. Y la compresión isotérmica es cuando la temperatura no cambia. Temperatura 3 igual a la temperatura 4
aplicando los gases va a ser presión por volumen 3 es igual a la presión 4 por el volumen 4. Y ese trabajo de 3 a 4 va a ser el calor igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura de C, como es la misma que la 3 que la 4, sigue siendo la misma, por el logaritmo natural del volumen 4 sobre el volumen 3. Y eso siempre va a ser menor a 0 ese trabajo. Va a ser negativo, porque está en un proceso de compresión. Y un proceso de compresión adiabática cuando el calor es 0, vamos a tener lo mismo, el proceso que tenemos acá, cuando es adiabático, las mismas ecuaciones, pero el calor se vuelve 0 y el trabajo que va a generar va a ser positivo, mayor a 0. Ahí está. El trabajo total es la suma de los calores. Calor de la fuente caliente más el calor de la fuente fría. O también el trabajo de los procesos de 2 a 3 o de 4 a 2. La suma de todos los trabajos que se realizan dentro del sistema. Y el rendimiento no es nada más que 1 menos el calor de la fuente caliente, 1 menos el calor de la fuente fría, diré, sobre el calor de la fuente caliente. Y si es reversible, tiene que ser igual al efecto de la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Y la entropía es igual, la total, a la entropía del sistema más la entropía del ambiente. Y eso me tiene que dar 0. El calor producido por la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente fría tiene que darme 0. Ahí pueden ver un proceso de un ciclo diésel, el sistema de compresión. Ahí está sus relaciones de compresión para un ciclo diésel, similar al anterior. Y la forma como encontrar. Para una máquina refrigerante, se extrae calor de una fuente fría para una fuente caliente. Entonces el sentido, fíjense esto de acá, no se olviden el sentido de la flecha. Para una máquina de refrigeración, va desde un foco frío a un foco caliente. El sentido de la flecha va a ir de la fuente fría a la máquina refrigerador. El sentido de la flecha tiene que estar dado. Y luego de la máquina de refrigeración va a la fuente caliente. Y el trabajo siempre va a ingresar. Y ese trabajo va a ser menor a 0. Porque estoy perdiendo trabajo. Tengo que darle trabajo para que esto funcione. Y aquí tienen la parte del funcionamiento del proceso cíclico. Son las mismas ecuaciones. No cambia. Ahí está para el ciclo de Carnot. Y eso es todo. Ahora sí. Bien. Aquí. Todo lo demás ya es lo mismo, la misma consecuencia. Para proceso isocórico, son los mismos conocimientos. Solamente es la segunda ley para cada uno de los procesos. Para un proceso cíclico, un S1, un S2, una variación de entropía, no cambia.
En la parte teórica sería todo eso el avance. Hasta aquí, en la forma de la parte teórica, ¿hay alguna duda sobre el principio de Clausius y de Kelvin Planck? Celsius y Kelvin Planck. Uno es para aplicado a las máquinas térmicas y el otro es aplicado a las máquinas refrigerantes. Son dos cosas. Una es a las bombas de calores y otra es a las máquinas de refrigeración. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Por el momento no, la cosa es en el ejercicio. No tengan pena. Esto que vamos a hacer de la segunda ley son los ejercicios más fáciles que van a ver. A comparación a sistemas cerrados, a sistema abierto que hemos hecho, no es nada de esto. Son los ejercicios más simples. Lo que se pueden equivocar es en la forma de la interpretación, nada más. Cuál poner adelante o atrás, pero todo lo demás es simple. Se ocupa solamente, creo que 3 formulitas, nada más. Siempre cuando vayan a encontrar el rendimiento en máquinas térmicas en función a temperaturas, siempre tiene que estar en grados Kelvin. No tiene que estar en grados centígrados. Eso recuerden. Y solamente tienen que aplicar 3 fórmulas. Esto si es que le pide la transferencia de energía, la variación de entropía del sistema con los alrededores, que lo tiene. Y lo que era el rendimiento que habíamos visto anterior. Van a ver la parte de los ejercicios, que es lo más simple. En un ratingo vamos a hacer unos 6 o 7 ejercicios en una sola clase. Es lo más simple de esta parte. Lo que tienen que leer de esta parte de acá, porque los ejercicios son simples, no hay problema, son los principios. ¿Qué es lo que debe pasar? Para un proceso real, la variación de entropía siempre va a ser mayor a cero. Para un proceso ideal irreversible, la entropía ideal va a ser igual a la real, la que es en función de los calores, igual a la función de las temperaturas. Esto de acá. A ver, voy a ver. Creo que es este. Bueno, no hay mucho, pura teoría más que todo. Pero la próxima clase vamos a hacer puro ejercicio. Hasta aquí sería toda la parte teórica del avance. Ya vimos lo que era sistema cerrado, sustancias puras, vimos gases, vimos también sistema abierto y la segunda ley que es esto de acá, que es lo que hemos visto hoy día. Esto es lo más simple que van a ver en ejercicio. A comparación de sistemas abiertos y sistemas cerrados, la segunda ley no es nada, es muy fácil. Porque incluso ni siquiera van a ocupar tablas, es sin tabla. Son cálculos simples que van a realizar. Divisiones y conversiones nomás de temperatura, nada más se ocupa. Van a ver que va a ser lo más simple esto. Pero el ingeniero le pregunta más la parte teórica, la parte del enunciado de Kelvin Planck, el enunciado de Celsius, qué es la segunda ley de la termodinámica, toda esa parte que hemos visto teórica, por ejemplo, esto,